Bueno, basado en la experiencia que he tenido con estas RAM de Corsair, debo decirte de que vas a hacer una buena inversión. Vas a hacer una buena inversión por muchas razones. Primera razón, estás delante de un producto de buena calidad. Vas a poder, qué sé yo, hacer trabajos como tú quieras. No solamente estas memorias RAM te sirven para videojuegos, sino que te sirven también para meterle trabajo duro como render en 3D, edición de video en Premiere Pro, edición de video en cualquier programa de edición que exista ahora mismo. Y lo mejor de todo es que no vas a tener ningún error. Yo llevo ya usando estas RAM aproximadamente varios meses, tengo ya como 6 o 7 meses, y hasta el día de hoy no he tenido mayor problemas en cuanto a que me surja algún error, que me presente, qué sé yo, pantallazo azul, el famoso pantallazo azul que da Windows a veces. Pues con estas RAM no pasa. Yo he estado haciendo, de hecho, la he sometido a durísimos trabajos. Hasta el otro día estuve haciendo pruebas minando, puse una RTX 3090 a minar y eso no pasa nada, porque ustedes saben también que en la minería las RAM casi ni se usan. Eso tú necesitas pocos recursos. Pero también la mayoría de videos que ustedes ven aquí en el canal, estos videos se trabajan en Premiere Pro. También juego mucho, de vez en cuando yo me he hecho una que otra partida o una jornada de videojuego larga. Y lo más importante de esto es que estas memorias RAM son súper estables y son compatibles con la mayoría de motherboard que existen ahora mismo en el mercado. De hecho, yo la tengo montada en un MSI X570 y, por ejemplo, si tú tienes una mother, y yo te recomiendo de que antes de comprar la RAM, que te asegure de que ellas soporten estas frecuencias, porque recuerda que corren a 3600, y si tú tienes una motherboard que es un poquito, qué sé yo, antigua, es muy probable que necesites una actualización, ¿no? Pero la mayoría que existen ahora mismo, entre el 2019, 2020, 2021, pues no pasa nada. Tú qué sé yo, la instala y la va a reconocer automáticamente. Simplemente tienes que ir al BIOS y allí, qué sé yo, hacerle el overclocking, ponerla a correr a 3600, porque tú sabes que cuando tú la instalas no coge la velocidad máxima por defecto, sino que tú tienes que entrar a los settings de tu board, y a través de los settings ahí tú vas a poder aumentar que las RAM vayan a tope, es decir, que vayan a 3600. Entonces, de eso se trata este video. Quise compartir mi experiencia con ustedes, de que sí valen la pena. Y cabe destacar un punto importante, y es la tecnología RGB. Recuerda que tú descargas la aplicación de Corsair y todos los componentes que tú tengas con RGB se van a sincronizar perfectamente con estas RAM. Es decir, tú vas a poder personalizar el color que a ti te dé la gana. Y los juegos que soporten también tecnología RGB, cuando tú, por ejemplo, estés jugando, tú vas a ver una gama de colores que cuando el juego, por ejemplo, en el juego, si te dan un disparo, las RAM por sí solas se ponen rojo. Las RAM se ponen en color rojo, tanto la RAM como cualquier otro componente de Corsair que tú tengas instalado en tu PC. Así que es bien brutal. Yo, de hecho, la mayoría de mis componentes son de Corsair y me han gustado siempre las memorias RAM de ellos, porque los errores son cero, y a la hora de tú meterle caña, a la hora de tú hacer grandes trabajos con este tipo de memoria, pues no vas a tener ningún problema, porque te aguantan. Son un poco caras, porque también hay que decirlo, son de las RAM más caras que hay ahora mismo en el mercado, pero a largo plazo tú estás haciendo una buena inversión, porque estas RAM no se dañan, ni se calientan, ni se dañan. Yo nunca he tenido que ponerle un disipador de calor adicional. Ustedes saben que en los tiempos de atrás las RAM se calentaban tanto que tú tenías que meterle un disipador de calor adicional. Pues con estas de Corsair no pasa nada. La temperatura se mantiene en una temperatura normal, y hasta
hasta la fecha del día de hoy la sometí a todas esas pruebas que acabo de mencionarte y nunca he tenido errores de RAM ni nunca he tenido problemas con temperatura. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete para que sigas viendo experiencia de uso como esta. Voy a dejarte más información o un link. Voy a dejarte un link aquí en la descripción de este video para que vayas y te compres una RAM como esta. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en la próxima experiencia de uso. Bye bye. Hasta el próximo video. Se han escapado. En mi camino. Espero que duele.